Todos tenemos en la cabeza la imagen del profesor con la vara en la mano. Y no es una leyenda urbana. Los castigos físicos eran una realidad dura, muy dura. Tan dura como que la letra con sangre entra. Lehen beste metodologia mota bat zen, garaiko argazkietan ikusten badituzu, agertzen dira 50 ume edo 100 ume eta irakasle bat. Orduan oso zaila zen bebai irakastea ume asko eta zigorra bazeuden. Bazeuden zigorra edo kaleratu, edo zaplasteko bat ematea, edo erreglarekin eskuan ematea, jakin nahi duenari erakutsi, ez duenari jakin nahi utzi, azkenengo hilaran utzi, eta zarata egiten duenari hostia bat ematea. Con el centenario de las escuelas Tomás Camacho en Irala, las vecinas y vecinos pudieron acceder a las actas de la escuela de niñas. Y ojo, que es una mina de información. Veamos si las páginas nos cuentan algo sobre los castigos físicos. En las actas en ningún momento se habla de castigos físicos, se habla de disciplina y se habla de fallos de disciplina y de indisciplinas. Por ejemplo, en algún momento hablan de que hay que extremar el cuidado por las indisciplinas que se producen en el arriado de la bandera al final de la clase. Se habla de indisciplina, pero no se habla de castigos físicos. Los castigos físicos nos consta, pero por otras fuentes. Una vez sí me pegaron, teniendo mis 12 años, porque yo tenía una compañera, era muy trasto. Y entonces no sé qué es lo que hizo, que vino la profesora y vino a pegarla. Y entonces me dio un empujón y en el mismo pupitre, claro, éramos de dos, pues yo fui al suelo. Entonces vino por allí y me cascó a mí. Digo, que yo no he sido. Y me dice, pues devuélvele lo que te he pegado. Sí, me pegó con la regla. Con la regla no miento, era una cosita redonda, un palo redondo, y con aquello que te hacía daño. En la cabeza o en el hombro, donde pillara. Como en ese momento estaba yo torcida porque me había tirado la otra del pupitre para salir ella, pues en la cabeza. Maite, que era alumna de las escuelas Tomás Camacho, lo cuenta como una anécdota, pero esto no tenía nada de anecdótico. Los castigos físicos formaban parte de una filosofía educativa. Baina lehen aurren kontrako indarkeri hori zegoen normalizatuta, pues ume bat ez du obeditzen eta la que te va, osea, eta hori maisuek ere eta maistrek ere praktikatzen zuten. Familietan ere egurra, osea, etortzen zara da, osea, zigorra oso orokortuta zegoen gizartean, violentzia agresibo edo reaktiboa, eta bueno, pues bebai eskolan. La letra con sangrenta hori oso gogorra da, baina esaera hori guztiok entzun dugu, la letra con sangrenta, igual, la letra con sangre ez da, edo odarekin ez da sartzen.